más aire. Más aire. En el aire te busco y te espero en el aire. Te miro y me siento más aire. Seguimos adelante en Aire de Mar y le damos una cálida bienvenida a Camille Beauvoir. ¿Cómo estás, Cami? Hola, bien? Javi, muy bien. ¿Y vos? ¿Dije bien tu nombre? Impresionante. Estoy tan acostumbrada a cualquier cosa. Lo estuve practicando. Se nota, bueno, te felicito. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias por estar acá. Vamos a arrancar contándole a la gente cómo conectaste con el surf. En realidad lo tuyo es el longboard, ¿no? Esas tablas de más de 9 pies, el longboard clásico. ¿Cómo se dio esa conexión? Bueno, a ver, yendo un poquito al principio, siempre fui una persona que tuvo mucho contacto con el mar, un poco por mi familia capaz, tengo familia que vienen de la marina, también mi padre hacía windsurf de chico, mi madre navegaba, entonces como que siempre tuve contacto con el mar, pero la verdad que no con las olas como tal, sí que de chica capaz que andaba en un bodyboard así con mis primos, con amigos, lo que sea, pero no con el surf. Recién ahí como en la adolescencia capaz empecé a tener alguna clase, algún intento, pero como súper aislado. Y el contacto así de verdad con el surf, de decir, bueno, quiero aprender este deporte, se dio en el 2017. Yo tenía 22 años y me fui a Australia en una visa de Work and Holiday cuando me recibí de mis estudios. Sí, y bueno, ahí yo me fui con una amiga, una de mis mejores amigas, y medio que nos pusimos ese objetivo. También me puse de novia y mi novio sí hacía surf, y bueno, mucho con la motivación de los dos fue que empecé a entrar en contacto con el surf y aprender del deporte. O sea que en Australia por primera vez conseguiste un tablón y te tiraste allí. ¿En qué parte de Australia fue eso? Bien, sí que la primera tabla con la que me tiré fue un tablón, fue en verdad un softboard de 8 pies, que ni siquiera lo compramos, lo encontramos tirado en la calle. Como que en Australia se da mucho eso de, me quiero deshacer de algo, y la manera de deshacerte es tirarlo al lado de una volqueta y la gente lo agarra, pero lo que sea, una tele, un sillón, lo que se te ocurra. Obvio. Entonces nos encontramos ahí con un tabloncito y dije, está listo, arranco con este, y bueno, fue con ese que empecé a entrar en contacto. Pero no fue que dije quiero hacer longboard en mi vida. O sea, ahí mi objetivo siempre era, para mí aprender a hacer surf era bajar de tamaño y andar una tabla corta. Yo en ese momento no sabía lo que era el longboard, no sabía que existía una disciplina dentro del surf que era para tablas largas, sino que para mí la tabla larga era, y perdona a todos los longboarders, que sí lo sabían, no como yo, para mí era para aprender y después volví a esa tabla chica. Entonces, empecé eso con una tabla grande, después estuve más como, me compré una primera tabla, sí que la compré, que era un 7 algo, 7.4 me parece. De ahí pasé una tabla corta, 5.9, que no pude. Esa sí fue la primera tabla que me compré nueva, que no logré engancharme con la tabla. Entonces volví a una tabla más larga. Después dije, voy a intentar de vuelta. Volví a la tabla corta, como que tuve un montón de idas y vueltas. Y allá en Australia, o sea, ¿cómo eran esas primeras, digamos, tiradas? ¿Había mucha gente, las olas? Bien. Primero, no te contesté la parte de los lugares. El primer lugar en el que empecé fue, yo estaba en Bondi Beach, que fue como el lugar al que llegué en Australia, que hay hay varios picos dentro de esa misma playa, que es una bahía bastante grande, y hay una que se llama específicamente Bondi North, o North Bondi, que es como bastante más amigable la ola, no tan fuerte como del otro lado. Entonces como que sea un poquito más para aprender o para tablonear y demás. Entonces ahí fue como que el primer lugar que realmente me empecé a tirar más seguido, a lograr agarrar algo más como una ola y no tanto una espuma. O sea, ahí sí fue donde empecé un poco más. Ahora, olas que hay en Australia, obviamente hay de todo tipo. Esa fue la primera que estuve. Después, donde más tiempo estuve fue en Byron Bay, que ahí sí estuve. Pasa que estuve un primer año, volví a Uruguay, y después estuve un segundo año. Entonces, mirá, 2 años en total en Australia. Exacto, y 1 año y medio casi estuve ahí en Byron Bay, que hay un montón de olas distintas, lo mismo, hay olas más para el tablón y olas más para tabla. Y la cultura en Australia del surf, que es muy importante, ¿no? Digamos que ¿sería de los deportes más importantes del país el surf o no? ¿Se podría decir? Capaz que sí. Bueno, se practica mucho el rugby también, es un deporte muy, muy fuerte, sí. Pero el surf es como que es realmente una cultura, una forma de vida del surf que incluso es muy gracioso, pero hay lugares que vos podés tener, por ejemplo, día libre porque hay olas. Entonces hay olas y todo bien con que faltes a trabajar porque hay olas. O ves de repente a un ejecutivo que está trabajando y al mediodía se fue a hacer surf y así como
tenía una duchita y volví a trabajar de traje. O sea, hay una cultura muy fuerte en cuanto a surf y en todos lados como que lo ves, en pueblos chicos, ciudades grandes, donde sea normal en el medio de la ciudad ver bajando como si fuera en Montevideo, que en Montevideo algunas veces se da cuando hay alguna ola, ver la gente por la ciudad bajando con una tabla de surf, ¿no? O sea, es muy fuerte en ese sentido. Y también me imagino que muchas chicas en el agua, ¿no? Porque acá, ahora después vamos a volver a, digamos, a cómo te fue surfeando acá en Uruguay, pero en Australia me imagino que ya también las chicas tienen una cultura... Se ven muchas chicas en el agua, diríamos. Totalmente. En Australia se ve un montón de mujeres, de chicas en el agua, mismo de todas las edades, como que es muy normal que empiecen muy de chiquitos allá a aprender a hacer surf. Acá cada vez se está dando más, pero sí es verdad capaz que, que cuando yo empecé acá, sí me pasaba muchas veces, incluso a veces también ahora sigue pasando, pero ser una o pocas mujeres en el agua, y en Australia eso no pasaba nunca, es imposible. No te digo que a la par, pero casi igual entre hombres y mujeres, sí. Y ahora, cuando llegaste a Uruguay, después de, o sea, llegaste, fuiste de vuelta, volviste, pero ¿cómo te enfrentaste a las olas en Uruguay? ¿Cómo es, digamos, tu relacionamiento con el mar acá? Porque obviamente no tenemos las mismas olas que en Australia, pero igual siempre estás presente en el agua. Bueno, a ver, un montón de cosas. Primero, la calidad de la ola. Sí que venía acostumbrada a olas perfectas, de que todas abrían y que eran todas paredes perfectitas. Entonces, en ese sentido, al principio sí fue súper difícil decir, esta es la ola acá y es donde vivo y me voy a tener que acostumbrar y aprender de vuelta de alguna manera a hacer surf así. Y bueno, obviamente llevó un tiempo también, como te digo, yo todavía estaba aprendiendo. O sea, yo digo, en Australia aprendí, pero seguía aprendiendo. Volví acá y de vuelta andaba en tablas como más de principiante. O sea, realmente llegó un proceso largo de varios años el llegar a decir, bueno, ok, sí, sé hacer surf. Entonces, bueno, primero esa parte. Después por otro tema que diría, súper importante, la temperatura del agua. Que en Australia, en este lugar, Byron Bay, tiene un tema que es más o menos a la altura de Florianópolis. Entonces el agua no llega nunca a estar fría. O sea, te digo, si está nublado, capaz que en invierno, pleno invierno, te parece un 3-2. Si no, ni siquiera. Si hay sol, igual vas de traje corto en pleno invierno. Entonces también el llegar acá de vuelta y que mismo llegué en invierno, me pasó eso de decir, bueno, hay que tirarse al agua, hay que capucha, que botitas, que guantes. Todo el equipamiento. Con todo. O sea, que además te dificulta porque pesás un montón más adentro del agua cuando te pones todo eso. No solo eso, sino que perdés un montón de movilidad. O sea, no solo el peso, sino que te sentís como completamente atado en cuanto a la movilidad que tenés en tu cuerpo y con la tabla, ¿no? Y que no estás tampoco en contacto porque tienes unas botas de por medio. Sí. Entonces, sí que eso fue al principio, te digo, el primer invierno no me tiré y volví a tirarme en septiembre y fue como... Ahí ya empezaba a mejorar, no es lo mismo capaz este septiembre que está haciendo súper frío, pero bueno, por lo menos empieza a levantar un poquito el solcito, todavía no la temperatura del agua, pero sí el sol, pero al invierno siguiente sí ya dije, me compro todo, porque si no son meses que te quedas afuera del agua. Y la verdad que si estás con el equipamiento correcto, no pasás frío. Es lo que la gente siempre, que sos loca, que te tirás, y mismo yo me tiro mucho de mañana, entonces que te tirás, que hace un frío de morirse, que hay 4 grados, pero la verdad que si estás bien abrigado no tenés frío dentro del agua. Pasa que para las condiciones para longboard bien tempranito, con el viento suavecito, son muchos, digamos que se aprecian mucho más, ¿no? Sí. Ya después de tarde, de pronto con una tabla corta te podés tirar, pero ya estás medio soplado, pero con el longboard medio soplado ya no es lo mismo, ¿no? Sí, eso es un factor, y el otro, en mi caso, por ejemplo, yo trabajo entre semana desde las 9, 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, entonces si no voy de mañana no me tiro. Pero ya puedes hablar en el trabajo, que bueno, que cuando hay olas, miren, en Australia... Claro, en Australia es así, importar un poco de esa cultura para acá. Capaz que algún día llegamos, Entonces, bueno eso. Te van a ver en la nota y ya van a sacar Se las voy a mandar. Bien. Bueno, ¿por qué el longboard, no? Porque vos decías, al principio empecé tirándome con tablas más largas con la idea de ir acortando y quedar surfeando con tabla más corta. ¿Qué hizo que te quedaras andando en longboard? Y también contarle un poco a la gente qué es lo que tiene de peculiar el longboard con respecto a las tablas cortas, ¿no? Perfecto. Bueno, como te decía, tuve idas y vueltas hasta que llegó un momento que fue en diciembre del 2020, bueno, la pandemia y demás, que yo estaba andando en tabla corta y finalmente me amigué con mi tabla esta que te decía, que me traje de Australia, 5.9, se llama La Papa, la sigo teniendo porque tiene 38 litros, o sea, es corta, pero bien ancha, o sea, bien como para poder tomar buenas olas, y estaba andando en esa, la verdad.
no era buena, pero sí que me agarraba a mí solita, podía agarrar mis paredes y demás. Y bueno, la realidad es que yo ya había probado longboard en Australia y me había encantado, pero no había llegado como a progresar tanto, ¿no? O sea, estaba recién, Sí. como te digo, en los comienzos. Y ahí fue que en verano empezó un poco el tema de que, bueno, bajan un montón la frecuencia de la cantidad de días que puedes ir con tabla corta. Y bueno, con mi novio dijimos, nos mandamos a hacer unos tablones para los días que está chico. Y bueno, la realidad fue que nos mandamos a hacer los tablones, creo que a mitad de enero los recibimos. Desde el primer día que me subí al tablón no toqué la tabla. Fue un camino de ida. Nunca más la toqué. Abandono de tabla corta, Total. 100% longboard. Total. ¿Y por qué te pasó eso? Bueno, eso también un poco lo que me preguntabas en la otra consulta de respecto a la diferencia entre, Sí. así como el longboard con la tabla corta. Yo veo un montón de cosas. Sí que tengo como súper seguro que el haber estado en este lugar que te digo, Byron Bay, que hay una derecha que se llama The Pass, que es súper conocida porque es una derecha que es un point break sobre rocas, que es muy larga y perfecta, ¿no? Una ola atrás de la otra, son todas iguales, perfectas. Y yo, como te digo, ahí recién estaba como aprendiendo, o sea, no la disfrutaba como capaz hoy podría llegar a disfrutar esa ola. Claro. Pero sí empecé a ver, como te digo, eso del longboard, de sentir que es otra disciplina del surf, el ver que cómo se divierte la gente, el ver, no sé, como la fluidez en la ola, la delicadeza, un poco más como dicen que es más como una danza y no tanto como ese surf más de power o de impacto Claro. que puede ser la tabla corta. Entonces ahí como que sentí un poco más que iba alineado con mi estilo, con mi forma de ser, de capaz un poco más tranquila, o sea, sí que... A ver, mucha gente capaz que piensa que el longboard es más fácil que la tabla porque es más corta. Y no, son dos caminos completamente paralelos con desafíos Exactamente. eternos donde todavía hay un montón de camino para seguir aprendiendo. Sí, y además, bueno, en Uruguay tenemos, por ejemplo, a Inés Beiso, que se clasificó a los Panamericanos de Santiago 2023 en longboard. Sí. Y también, o sea, extraoficialmente se está manejando la información de que para estas Olimpiadas no, pero para los próximos Juegos Olímpicos se podría incluir el longboard como disciplina olímpica, además del surf. Así que, digamos que se maneja separado del surf, pero igual está cobrando mucha importancia como disciplina. Y volviendo al longboard, ¿qué referentes tenés? Vos me contabas antes de arrancar la nota que hay personas que te dan consejos, que te han ayudado un montón. Contá un poco acerca de esto. Bien, bueno, capaz que viste en el tema del identikit que yo puse así como que quién es mi ídola y hablé de Josie Prendergast, medio difícil su apellido, peor que el mío. Es una surfista que es mitad australiana y mitad de Filipinas, que vive en Byron Bay, entonces yo a ella realmente la veía mucho en el agua y esa es así como que digo, me encanta su estilo, la sigo en Instagram como de esas personas que realmente seguí su día a día, pero bueno, ella es como una persona por fuera. Ahora hablando así un poco de... ¿Pero llegaste a hablar con ella alguna vez? No, nunca llegué a hablar. En ese momento apenas fue tipo, esa es fulana está, pero yo como que todavía no estaba tan metida en el Claro. longboard ni nada. O sea, hoy en día la sigo mucho más de que cuando la tenía ahí la veía enfrente capaz, ¿no? Pero bueno, entrando un poco más a lo que te comenté un poco antes de empezar, sí, acá tengo referentes totalmente a los dos, tanto a Juli Schweizer como a Nacho Pignataro. Los dos, sin duda, son parte fundamental de donde estoy hoy en cuanto a nada, la motivación de siempre dar para adelante, el que, bueno, yo competí hace poco en mi primera competencia de longboard y fueron los dos siempre ahí apoyando, decir, dale, Cami, tenés que competir, que no sé cuánto. Qué bueno eso. Total. Bueno, también con Juli fui a uno de sus retiros, de los retiros integrales que hace En La Paloma. Exacto, el año pasado en diciembre, y eso también fue bastante como un antes y un después Te ayudó, en mi surf. Pero bueno. enorme, el verte, el poder corregirte, todos los consejos que te da, hasta nos da, bueno, de alguna manera deberes para llevarte cosas a mejorar. Entonces, eso sin duda fue una de las cosas que me llevó realmente a digamos, avanzar con la velocidad que llevé este último tiempo. Y después, por el lado de Nacho, fuera de todos los consejos y motivación, como te digo, y demás, y siempre, nada, estar en el agua, Cami, no, mirá para acá, o Cami, hace tal cosa, o sea, súper motivadores en ese aspecto, sino también que le compré una tabla a él. La tabla que yo tengo hoy es de Mirá qué Nacho. bueno. Sí, bueno, Un después tablón clásico 100%. 100% clásico, Sí, con una sola quilla. Una sola quilla, 9.4, sí. Bien. Era de él y yo estaba vendiendo un montón de sus tablones y yo sabía que estaban
necesitaba cambiar, o sea, con el que estaba yo, que era de epoxi, me era como muy difícil realmente caminar, primero porque no sabía el avanzar para adelante en el tablón, aprender sobre un tablón que no lograba que se agarrara mucho, porque siendo de epoxi iba muy por arriba de la ola. Mucho más. Exacto, y la quilla no me llegaba a sostener, entonces sentía que necesitaba un tablón que fuera un poco más pesado, que ya fuera, o sea, un poco más, no te digo que profesional, pero sí de más calidad, y de ahí fue que le compré a Nachos, sin saber que le compraba, le dije, decime vos cuál me sirve, confianza total. Bien. Y sí, de ahí hice el cambio. Y volviendo al tema de la competencia, competiste una sola vez, pero te fue muy bien porque terminaste segunda, que no lo dijiste, pero te fue muy bien. O sea, ¿qué sentiste de subirte al podio? También, o sea, me imagino que la gente te saludaba, o sea, ¿cómo fue ese momento? Total. A ver, ya de alguna manera tenía así como ganas de competir, te digo, por la motivación de los chicos y demás. Bueno, incluso Ine también siempre diciendo, necesitamos más chicas en el longboard, vení te cambio, o sea, súper de eso. Y bueno, dije, en el último campeonato dije, bueno, dale, vamos, me anoto. La verdad que obvio que iba con expectativas nulas, o sea, para mí la competencia no lo veo como ganarle a ni nada por el estilo, sino más un desafío conmigo misma, ¿no? Para crecer, para motivarme a mí a tirarme más, para ver mi progreso de alguna manera. Y bueno, lo que tiene justo fue un campeonato que las olas estaban súper chicas, por ser optimista, por no decir que no había olas. Pero eso para el longboard es mejor, o sea... Sí, cuando son chicas, cuando no hay olas, claro. Estaba súper desafiante el poder realmente demostrar tu nivel. Entonces, es cierto que me llevé un segundo puesto, pero me quedo con ganas de poder competir de vuelta en próximas competencias que por suerte se están sumando más, hay más marcas que están armando competencias, entonces bueno. para seguir compitiendo y nada, de alguna manera, no es mostrarle al mundo, sino mostrarme a mí misma en esos momentos de alguna manera presión de tener tanto tiempo para poder agarrar las olas, a dónde puedo llegar, ¿no? Qué bueno. Con respecto a los viajes, o sea, además de tu experiencia viviendo en Australia, también tuviste la suerte de viajar, bueno, este año estuvieron con tu novio por Costa Rica también. Sí, ¿cómo fue? Además, si me olvido algún viaje que quieras contar. Bueno, bien, sí, viajes de surf hice varios cuando estaba en Australia, pero ahí como te digo, todavía no sabía tanto hacer surf, entonces sí que me tiré, estuve en Indonesia un poco más de un mes, me tiré solo en playas que eran más fondo de arena, como en lugares más así de principiante, porque ahí literal alquilaba un soft de la playa, de esos que te alquilan. Entonces, bueno, era un viaje de surf, pero para mí no, era un viaje más de acompañar y aproveché a tirarme en algunas ocasiones. También estuve en Sri Lanka, que también, bueno, ahí estuve haciendo surf también, ahí sí me tiré con tabla y con tablón, con las dos cosas. Bueno, en Ecuador tuve justo el casamiento de una prima mía y nos fuimos una semana de surf a Montañita y ahí también justo tocó un swell enorme, creo que hasta ese momento, que fue hace 2 años, habían sido las olas más grandes que había agarrado. Y bueno, sí, este año finalmente nos fuimos, que yo hace un montón que quería conocer a Costa Rica. Yo estuve 22 días, un montón, 3 semanas, y la verdad que fue increíble. Olas todos los días también. Todos los días, pero todos los días de 22 me tiré 21 días. Un día no me tiré porque estábamos viajando, o sea, así. Que mismo la idea era, bueno, vamos a Costa Rica, aprovechamos que hay parques naturales, distintos tipos de waterfalls, vamos a hacer un montón de paseos. Terminaste en la playa. No había forma, no pudimos, o sea, ni un solo día decir, bueno, dejamos hoy de hacer surf para hacer esto, era imposible. También pensando en el frío de acá y lo lindo que estaba el agua allá. Claro. Cami, como para ir cerrando la nota, ¿qué es el surf, el longboard en tu vida? ¿Qué significa? Uy, mucho más de lo que me hubiera podido imaginar. La verdad que son miles de decisiones que están basadas en eso, desde... A ver, ¿a qué hora me despierto cada día? ¿Desde qué día voy a hacer surf? ¿O qué día a mí también me encanta correr? ¿O qué día voy a correr? ¿O qué día yo puedo hacer? Algunos días ir a la oficina, otros días quedarme en casa. ¿Qué día voy a la oficina? ¿Qué día no? Después decisiones más macro, como el tema de como decimos, de los viajes. Claro. Difícilmente me vaya de viaje por mi cuenta a un lugar que no sea de surf. Excepto, bueno, obviamente con familia, con amigos, todo eso sí, pero si no, sí iba a ir para ese lado. Como también decisiones más de vida, de estar viviendo hoy acá en Punta del Este. O sea, me pasó bueno, cuando volví a Australia era pandemia y nos tuvimos que ir con mi novio a vivir en Montevideo y era la monocharla de decir, ¿cómo hacemos para volver a Punta? Porque no podemos con esta vida, necesitamos estar cerca del mar y hoy no podría imaginarme mi vida de otra manera, verdaderamente. Bueno, muchas gracias por venir aquí a Aire de Mar, aceptar la invitación. Y muchas gracias. Buenas olas. Muchas gracias, Javi. Nos vemos por el agua. Dale. Nosotros seguimos adelante en Aire de Mar. Tenemos mucho más para compartir con ustedes aquí por Más Televisión.